Y después de haber recorrido las callecitas de Zapallar y conocer este hermoso balneario de las Cuijas, nos estamos yendo a Papudo. Próxima parada para seguir recorriendo las playas del Pacífico chileno. Hace un mes y medio que andamos en Chile dando vuelta y es la primera vez que encontramos un estacionamiento en un lugar que está sobre una plaza. Así que felices porque era nuestro mejor lugar. Las plazas son nuestros mejores lugares. Mari además feliz porque estos dos encontraron un poco de pasto para comer, porque en realidad comen pasto. Ahora tienen ahí todo el pasto para ir, pero se quedan acá, se ve que son de ciudad todavía, mira. Pelu. Pelu. No, es que está muy rico el pasto. Vení, acá, vení acá. Acá. Vení. Vení, Pelusa. Allá. Ahora se vuelven ahí los dos, ¿no ves que son dos gomas? Fábrica de cuchufles. Y hay gente haciendo fila. Ah, cuchufle. ¿Qué son los cuchufles? De todo un poquito, ¿no es el famoso cuchuflito? No, nada que ver, ¿no? No sé, pero es una fábrica de cuchufles y hay mucha gente haciendo fila. Me intriga que saber. Bueno, el que sabe nos dice qué es el cuchufle acá en Chile. Yo lo voy a averiguar. Ya mismo voy a ver qué es un cuchufle. ¿Te jode que haya un poco de interacción en las redes sociales y que la gente escriba qué es el cuchufle? Bueno, vos que vivís de eso. Y en breve se enteran qué es el cuchufle. Claramente no iba a esperar a que ustedes, amigos y hermanos chilenos, nos cuenten qué es el cuchufle. Me vine hasta acá a averiguar qué es el cuchufle. Esto es un cuchufle, por ejemplo, para nosotros. Pero dice fábrica de cuchuflis. Cuchuflis, no verás, me falló la vista. Miren, ahí están los cuchuflis. Esos son. Y este es el lugar donde los venden. Que ven que ahí arriba dice fábrica de cuchuflis. Yo voy a registrar la cara de Guille cuando le diga que es un cuchufli porque ya saben lo que va a decir. No, hay que probarlos. No, yo quiero probar. Vamos a ver, apostamos a ver qué cara pone cuando le diga. Cuchufli. Era cuchufli. ¿Qué son? ¿Qué es comida? Es comida. ¿Trajiste? Cubanitos con dulce de leche. Uy, andá a comprar cuchufli. Para ahora, para merendar. Hicimos una apuesta con el público. A ver qué cara ibas a poner cuando te decía que era cuchufli. ¿Qué cara de que tenés que traer para probar? Pusiste cara de cuchufli. Bueno, ahora que terminó la pavada, anda a comprar los cuchuflis. Era obvio que ibas a querer probarlos. Obvio. Es la hora de la merienda, así que acá estoy yendo a comprar los cuchuflis. Queríamos probar los cuchuflis, que son esos, ¿no? ¿Cubanitos? Son parecidos. Lo que pasa es que los normales no nos quedan. Ah, ¿y cómo es eso? Los normales son un poco más pequeños que estos. Sí. Son como de este porte más o menos. Ajá. Y están rellenos con manjar. Esta es la masita de barquillo, Sí. cubierto con chocolate y relleno con manjar por dentro. Es un cuchufli, pero más sofisticado este. Básicamente. Ah, ok, perfecto. O sea, vamos a llevar el cuchuflis reloaded. Bueno, ¿y cuánto sale cada uno? 1000 cada uno. Y el paquete está 1000 también. Okay. Ah, ¿y ese le puedo rellenar con manjar? También, aunque queda un poco pesado porque la masa es como más finita al estar como más expandida. Ah, bueno. Bueno, hagamos una cosa. Me voy a llevar un paquetito de esos sin rellenar y 2 de esos rellenos. Ok. Probamos estos que vienen, miren los que son. Ahora los van a ver. Miren lo que son. ¿Uno blanco y uno negro? Dale. Ya me estoy volviendo.
con los chuflitos estos. Vamos a rellenarlos con manjar para Guille, que vive de antojos. Yo no sé, Guille no está embarazado, yo les juro que no está embarazado, si no sería un milagro. Pero vive de antojo, siempre quiere comer algo nuevo, algo distinto, quiere probar todo. Pero bueno, le gusta, vamos a darle el gusto. Vamos a ver la cara que pone cuando ve los chuflitos. Registrando las reacciones de Guille se va a llamar el video. Los dos arriba del árbol. Bueno, esos son para rellenar. A esos hay que ponerles manjar. Y estos vienen rellenos. Ese te gustó más. Pero bueno, te compré sin rellenar porque tenemos manjar. ¿Te acordás que nos regalaron? Pero nunca es tan rico como el relleno. A ver. Uy, bajaron los dos juntos. Para unos mates. ¿Está bueno? Sí. Bueno. Bajaron, no sé qué pasó, pero los dos aterrizaron juntos del árbol. Bueno, nos vamos a preparar unos matecitos para acompañar estos dulces y a disfrutar de esta tarde que se puso preciosa acá en Papudo. Bueno, y arrancó una típica mañana de los chicos de la ruta. Guille tomando unos mates en la plaza, recuperando la normalidad de tener una plaza cerca, y Gris y Pelu haciendo de las suyas. ¿Cómo amaneciste, Gor? Bien. ¿Un silencio para dormir anoche? No sé si se escucha, pero lo único que escuchábamos desde la madrugada, los pájaros arrancaron tempranito, pero les juro que era lo único que perturbaba el silencio de este lugar. Y ahí apareció un perro, tratando de amanecer todavía. Pero bueno, vamos a ver si activamos este día, ordenamos la cambio, hacemos la rutina de limpieza de la mañana y nos vamos a recorrer Papudo para conocerlo con ustedes. Pelu. Ahí viene Pelu, todo feliz. ¿Qué pasó, Pelusa? ¿Qué hiciste que subiste rápido? ¿Hiciste lío? ¿Puedes salir al parque? Dale, salí. Ahí está. Ahí vamos, Isa. Y ahí Pelu me parece que está reclamando algo. ¿Lo escuchas? Miau, miau, está miau. Me parece que algo quiere decir. Bueno, y hay pocas cosas que le gustan a Pelu más que el cepillo. La mejor manera... ¿Eh? Sí, está por ahí. Guillermo, ¿te estás preparando para qué? Finisher. Mirá qué bárbaro, qué groso eras. Esa remera, contale a la gente qué significa. No importa lo que significa. No, es que no se ve, el plano no se ve. ¿Qué significa esa remera? No, en la que corrí una carrera muy larga y la terminé. Y esa finisher es finalista. Sí. Así que bueno, te merecías la remera. ¿Qué te estás preparando para ir a correr? Sí. ¿Volviste al ruedo? Sí, sí. ¿Dejaste los asados? Es ¿Los que vinos? ¿Por el running? Estoy aprovechando hasta que nos reencontremos con los chicos y ahí Y vuelvo a la los rutina. vicios. Bueno, te vas a la costanera, yo capaz que me voy a caminar y te encuentro por ahí. Dale. Y aprovechando que Guille se fue a correr, miren lo que tengo acá. Otra vez se nos acumuló ropa para lavar, así que misión encontrar un lavadero en Papudo y de paso conocer la ciudad. La verdad es que Papudo es un lugar, bueno, por lo menos en esta época, ¿no? Muy tranquilo, estamos en septiembre, recuerden. Ya pasaron las fiestas patrias y bueno, es un lugar re lindo de típico paisaje costero. Tenés la playa a un costado, unos cerros muy bonitos y verdes al frente que ahora les voy a mostrar. Y realmente la verdad es que es muy pintoresco y muy lindo todo lo que encontramos por acá para ver.
una de las primeras construcciones que llaman la atención cuando uno ingresa a Papudo es esa iglesia que tenemos de fondo. Vamos a ver si hay alguna plaquita que nos cuente un poco más de la historia de este lindo edificio que tenemos acá. Un monumento histórico que es la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes y que fue inaugurado en 1918. Y allá, a lo lejos, en la costanera, lo veo a Guille corriendo. ¿Y Runner? ¿Está linda la costanera? Sí, pues va a estar re lindo el día, y Está solcito, hermoso. todo, así que Sí, amaneció fresco, pero ahora se puso re lindo. me animé a sacarme la remera para tomar un poco de sol. Muy bien, qué valiente. Y después del entrenamiento, Pero de arroz, fideitos de arroz. ¿qué manjar vas a cocinar para este mediodía, Guillermo? Mirá, me trajiste fideo de arroz, leche de coco, Sí. un golazo y compraste unos camarones. Camarón. ¿Qué gourmet va a ser el almuerzo de hoy? No sé, espero que esté rico, porque mirá, esto tiene una pinta. Como que de aspecto no te ayudan tanto, Guille, pero ¿los probaste ya? Ah, los probé, están ricos. ¿Están ricos? Bueno, vamos a probarlos. Bueno, ¿nos sentamos a comer? Dale, sí, arrancá que... No se dan una idea lo buenos que están estos fideos que hizo Guille con leche de coco y camarón. Espectacular. Y bueno, amigos, a falta de entraña, entraña te extrañamos, le entramos al camarón. Del 1 al 10, Guille, ¿qué tanto extrañas la entraña? Y 8. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gustó cómo te salieron los fideos de arroz con camarón? Muy ricos, sí. Creo que están La verdad, muy ricos, porque están entre la leche de coco media dulzona, pero el picantito. ¿Qué le pusiste, merquén? Sí. Bien, bueno, gracias a nuestros amigos que nos regalaron merquén. Ah, sí, que está buenísimo, ahumado. Buenísimo. Riquísimo. Con todas las rolas como sin nada de flex o jugando games. Me gozo lo mío, gente, estoy safe. Yo soy el mismo de siempre, el chamaco del barrio que quiere la gente. Vacilamos en tu mente, gozándonos la vida es más que suficiente. Y si hay algo en lo que nosotros somos obedientes es cuando nos dan algún tip de dónde probar comida. Y más si son empanadas de camarón queso, que se han vuelto de nuestras preferidas. Vinimos a este lugar que se llama Banana a probar porque nos dijeron que están las mejores de la zona. Ya nos vienen diciendo varios que están las mejores y venimos probando en varios lugares. Hay que seguir probando. Ah, ¿y por qué no preguntas? Ah, dice caja para llevar. Sí, para llevar. ¿Cómo estás? Bueno, te voy a encargar 2 de camarón queso, una banana y una de salmón ahumado. ¿Qué número tenés? El 54. Haz una rosca en... Ya llegó la primavera. ¿Cómo es donde estamos? Se acabaron los problemas. Estamos en la República de Chile. No, en la zona, el me pierdo un restaurante poco. Banana. Sí, la localidad. zona se llama Papudo. Papudo. No me podía acordar. Bueno, paren, porque está bueno ya que Guille trajo a colación el nombre del lugar. ¿Por qué se llama Papudo? Resulta que A nadie le va a interesar eso. acá, en la época de los primeros pobladores, había un cacique que era el jefe del... ¿Está chequeado esto? Está chequeado, está chequeado. Había un cacique que aparentemente tenía papadita. Papada. Tenía papadita. Y cuando... Bastante papadita porque le decían papudo. No, no le decían papudo. Tenía un nombre, el señor, que ahora no me lo puedo acordar. Pero cuando vinieron los conquistadores españoles y notaron la papada... Vos te das cuenta, ¿no? Yo de vengo a ahí buscar salió empanadas Papudo. y Mari me trae el momento cultural a esta hora de la noche. Chicos, Acá es importante saber de dónde salen los nombres de los lugares. A mí me llamó la Mirá, atención... te vas a comprometer después todos Papudo. los lugares tenés que saber el lugar. No, pues me llevo papadita. Ah. Haremos empanadas de
camarón, queso y otros sabores Que ahora vamos a descifrar. Ah, la cama está acá enfrente. Bueno. ¿Qué es esa, salmón? Mira. ¡Upa! Igual que traes esa, porque te va a gustar. No. Trae mucho pescado y... ¿Por qué insiste con el pescado? A Mari no le gusta el pescado, pero ella sigue comprando cosas con pescado. Me pide cuando vamos a la pescadería que compre pescado. Todas las veces que he comprado pescado. Yo quiero ver cómo queda este video, no sé si lo vamos a poner porque yo siempre me pregunto qué feo debe ser ver a otros comer, ¿no? Mirta Comer Legrand. no, pero comer no comen, el Mirta Legrand no come, gordo. ¿Cómo que no? Sí, Nunca que come. siempre que enfocan a uno que está masticando es un papelón. Entonces tratan de no enfocar a ninguno y viste, se ponen un bocadito así. Así hacen. Claro, nunca empanadas, nada, viste, lo sumo. Yo llego a ir con los bocados que le meto a la comida. Nunca pudimos usar las escenas de mi... No. Cuando el canal de YouTube no esté en riesgo, o al revés, cuando esté en riesgo, vamos a poner las escenas de Mari comiendo completos. Alto voltaje. Sí, son para después de las 10 de la noche. No apta para menores. Amigos, y amanecimos un día más en las playas de Papudo. La verdad es que nos enamoramos de este lugar porque, como ya les contamos, nos hace acordar mucho a cualquier pueblito de Argentina. Pudimos tener la suerte de estacionar en la plaza, así que la verdad es que pasamos unos días hermosos y además el clima nos acompañó increíblemente. Y mientras Guille está terminando de editar, yo me vine de nuevo a la playa porque tenía ganas de poder capturar a los pelícanos que ahora van a ver a dónde se juntan todos a arrancar el día. Ay, me parece que descubrí por qué vienen todos acá. Ya sé, acá están los pescadores que vuelven de pescar, obviamente, y traen su recompensa. Entonces están todos acá merodeando a los pescadores. Amigos, y así nos despedimos de Papudo. Realmente un lugar que nos encantó conocer, que nos encantaría quedarnos más tiempo para seguir descubriéndolo y disfrutando de este silencio que hay, este mar increíble. Pero nos corre el tiempo para seguir ruta en Chile. Recuerden que son 90 días que tenemos como turistas para poder estar dentro del país y ya llevamos más de 60, amigos, así que a meterle pata a la ruta porque nos queda muchísimo más de Chile por descubrir. Guille se resiste a dejar Papudo. Aparte nos estábamos yendo y vino, son todas señales, vino un hombre que tiene una escuela de stand-up, de estas tablas para navegar, que nos recomendó un montón de lugares, además de ir a hacer stand-up. Entonces es como que no te tenés que ir. Pero bueno, así todo nos estamos yendo. ¿Por qué tenemos nada más que 90 días para estar en Chile, chicos? Me quiero morir. Eso se tendría que resolver. Hay que resolverlo. Yo no sé cómo, pero esto hay que resolverlo y volver a hacer stand-up acá a la playa, subirnos a las tablitas y divertirnos un rato. Y ahora sí, hacemos el cierre de Papudo. La verdad es que pasamos unos días hermosos, un lugar precioso para visitar. Nos encantó, encontramos
una plaza, recorrimos Va a sonar contradictorio esto que digo, pero es un lugar para quedarse varios días más. Sí. Estamos yendo porque nos corre un poco el tiempo a nosotros ahora, pero... Totalmente, pero nos hubiese encantado quedarnos en Papudo. Así que bueno, ya estamos arriba del Acamio, agarramos ruta de nuevo y veremos cuál será nuestra próxima parada y nuestro próximo destino, amigos. Hasta pronto. Paren, algo muy importante. Si les gustó lo que vieron, ya saben,